Problemas respiratorios que estuvimos viendo, hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante común, bastante frecuente en esta época del año principalmente, ¿sí? Y es un motivo de consulta, es un motivo de internación. Y cuando nosotros hablamos, y yo particularmente cuando hablo de bronquiolitis siempre les digo unas consideraciones que hay que tener cuando hablamos de bronquiolitis. Y la primera que hay que tener en cuenta en ese sentido es que la bronquiolitis tiene muchas discusiones, ¿sí? Y hay muchos actores que mencionan una u otra situación y hay mucha discrepancia, esta es la palabra correcta. Hay mucha discrepancia en el criterio del diagnóstico de bronquiolitis, en el criterio de manejo de bronquiolitis, y hoy día ustedes van a saber por qué pasa eso, ¿verdad? Es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad muy conocida. Si ustedes empiezan a ver y buscar sobre bronquiolitis van a encontrar muchísima literatura en ese sentido, ¿sí? Y cuando yo personalmente hablo de bronquiolitis, lo primero que les suelo decir es que la bronquiolitis es la vergüenza del pediatra. Y vamos a entender también por qué hoy día nosotros consideramos esto. Porque es una patología muy difícil para nosotros, a pesar de que es una de las clases más sencillas que ustedes van a tener en cuanto a cuadros respiratorios en general, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué hay mucha discrepancia, por qué hay muchas discusiones en ese sentido y por qué es difícil el manejo, ¿sí? Empezamos con la definición. La definición más aceptada es la de este señor, es un señor de Estados Unidos que considera bronquiolitis el primer episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias, precedido de un cuadro catarral de vías aéreas altas, rinitis, tos que pueden cursar con fiebre o no, que afecta a niños menores de 2 años, aunque preferentemente se da en el primer año de vida, o sea, en los lactantes menores. Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que decimos de bronquiolitis? Primer episodio de sibilancia en el menor de 2 años, ¿sí? Y se tiene en cuenta ese aspecto y esa definición. Esta definición es la que nosotros vamos a usar porque es la más aceptada y es la que mayor difusión tiene y la que mejor visto está en todas las literaturas, ¿sí? Entonces, primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias precedida por un cuadro respiratorio alto, ¿sí? Que se da en el menor de 2 años, ¿sí? Bien, acá ya viene la primera discrepancia y la primera discusión que se tiene a nivel mundial en relación a eso, ¿sí? Y les muestro por qué. Y acá dice, por ejemplo, una de las definiciones: puede ser el primer episodio de sibilancias que afecta al lactante previamente sano. O sea que ella no dice es el primer episodio, sino dice puede ser el primer episodio. ¿Por qué razón? Porque algunas literaturas mencionan que el segundo episodio, el tercer episodio, el cuarto episodio puede también ser considerado bronquiolitis si cumple estos aspectos y cumple principalmente la etiología, que vamos a ver más adelante cuál es el agente causal más importante. Entonces no se extrañen cuando encuentran y hablan de bronquiolitis, por ejemplo, en un segundo episodio. O sea, un niño de 3 meses tuvo un cuadro de bronquiolitis y a los 8 o 9 meses viene nuevamente y se considera nuevamente una bronquiolitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esa discusión y hoy día se considera de esa forma. ¿Cuál es el que nosotros vamos a usar y cuál es más generalizado? El primer episodio. A partir del segundo, del tercer episodio, ya hablamos del lactante sibilante, ¿sí? Que es justamente ya un capítulo totalmente
diferente, totalmente aparte, ¿sí? Y que vamos a ver en la próxima clase qué relación tiene con el asma, que es una de las patologías que vamos a ver la próxima semana, ¿sí? En donde ya habla de una inflamación difusa aguda de los bronquios y de los bronquiolos de naturaleza infecciosa, que se caracteriza clínicamente por fiebre, tos, sibilancias respiratorias, tiraje intercostal y dificultad respiratoria. A partir de esta frase no varía ninguna de las anteriores definiciones que se tienen. Lo único que cambia es que esta definición no considera solamente el primer episodio, sino el segundo y el tercero también, que puede ser el cuarto, como quieran llamarlo, ¿sí? La inflamación aguda de los bronquios y los bronquiolos principalmente, por eso bronquiolitis, ¿verdad? Inflamación de los bronquiolos terminales de naturaleza infecciosa, ¿sí? Entonces, en cuanto a la definición, esto es lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Bien, epidemiológicamente, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos, es más frecuente en lactante dentro de los primeros 12 meses y especialmente grave en los menores de 6 meses. Esa es la franja etaria en donde mayor problemas produce la bronquiolitis como tal, ¿sí? Tiene un patrón epidémico estacional, otoño-invierno, por eso les decía que hoy tenemos muchos cuadros de bronquiolitis dentro de los hospitales, ¿sí? En la mayoría de los casos es benigna y autolimitada, o sea que se cura prácticamente solo sin ningún problema, ¿sí? La tasa de internación, ¿sí?, es de alrededor del 3% y la tasa de mortalidad oscila entre el 1%. O sea que de cada 100, uno tiene riesgo de que se muera y solamente 3 se internan. Porque yo estoy hablando de que hay muchas internaciones por eso, porque yo estoy diciendo que es una patología grave, ¿sí? Si las tasas no me acompañan en ese sentido, ¿sí? Pero acá en la última frase habla: en los pacientes con factores de riesgo la mortalidad global llega al 30%. Grande la diferencia. O sea, yo digo, de cada 100 se pueden morir 1, que de cada 100 se pueden morir 30. Entonces, por eso es que la bronquiolitis en los pacientes con factores de riesgo sí es un problema grave y tengo que tener presente esto, ¿sí? Esto es clave a la hora del manejo, a la hora del diagnóstico y a la hora del tratamiento de los pacientes de bronquiolitis, ¿sí? Con bronquiolitis. Entonces, la etiología, ¿cuál es el agente causal más importante que produce bronquiolitis? El virus sincitial respiratorio. 75% de los pacientes con internación se ha aislado el virus sincitial respiratorio como el agente causal. Entonces, ¿cuál es el agente causal más importante para la producción de la bronquiolitis? Virus sincitial respiratorio. Por eso les decía que algunos autores consideran segundo episodio de sibilancia y es causado por sincitial respiratorio. Mira, puede ser una bronquiolitis sin ningún problema, ¿sí? Bien, entonces, otros agentes etiológicos: influenza, parainfluenza, adenovirus, y acá le tenemos a alguien que es una bacteria, ¿sí? El micoplasma. Entonces, por eso es que no decimos la bronquiolitis es puramente viral. La bronquiolitis puede ser también de etiología bacteriana. Entonces, tenemos esos agentes causales, tanto virales y también bacterianos. Dentro de ellos, entonces, podemos ver y podemos entender por qué hablamos de una patología de etiología infecciosa y no solamente hablamos de etiología viral, a pesar de que los virus son los que en la mayoría de los casos producen la bronquiolitis en general, ¿sí? Bien, este cuadro me va a dar pie a que
la bronquiolitis es un problema para nosotros los pediatras, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el virus sincitial respiratorio? ¿Sí? El virus sincitial respiratorio actúa a nivel neuronal, activando la parte neurológica y produciendo justamente un estímulo para que haya una hiperrespuesta de las vías aéreas con un cierto grado de contracción de la musculatura lisa, un proceso inflamatorio importante dado por los mediadores químicos, interleucina, factores de necrosis tumoral, macrófagos, neutrófilos, hace que se produzca una inflamación importante a nivel de los bronquiolos, ¿sí? A nivel del epitelio de los bronquiolos terminales, ¿sí? Hipersecreción mucosa, un aumento de la secreción mucosa, obviamente produciendo un cierto grado de obstrucción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de OVA y decíamos que una de las cuestiones que hacía que aumente la resistencia de la vía aérea es que se haya acúmulo de secreciones o cualquier tipo de situaciones que haga que la fricción aumente y entre menor cantidad de aire y salga menor cantidad de aire, porque hay una construcción como tal por estos elementos. Fuga plasmática, hay una fuga plasmática, lo cual va a hacer que se deshidraten las vías aéreas en ese sentido, ¿sí? Reclutamiento y activación de las células inflamatorias que ya hablamos, neutrófilos, macrófagos, ¿sí? Y lo más importante, destrucción de las células epiteliales. Se destruye, el virus va y destruye las células epiteliales, produciendo ¿qué? Necrosis a nivel de las células epiteliales. Y obviamente esta necrosis hace que se libere restos celulares, detritus celulares, ¿sí? Se libere aún más sustancias proinflamatorias y por ende se produce una muerte de las células epiteliales de los bronquiolos terminales, ¿sí? Entonces, esta es la clave de la fisiopatología de la enfermedad: destrucción, necrosis de las células epiteliales, ¿sí? Bien, ustedes que ya estuvieron participando en varias de mis clases saben, y yo le dije la vez pasada, no me gusta mucho que se cargue mucho mi diapositiva, pero esto también tiene su justificación para entenderle un poco a la bronquiolitis, ¿sí? ¿Qué decimos de la patogenia y la fisiopatología de la bronquiolitis? La bronquiolitis se caracteriza por una obstrucción de los bronquiolos debido al edema, acúmulo de mucus, restos celulares y por una invasión del virus a las ramas bronquiales más pequeñas. O sea, todo esto hace que, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la luz de los bronquiolos terminales, ¿sí? Si disminuye la luz, ¿qué aspecto estamos tocando de esa fórmula física que habíamos visto la clase pasada? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No se acuerdan. Ah, en otra cosa. ¿Qué era lo más importante dentro de esa fórmula física? El radio, ¿sí? El diámetro. El radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se elevaba a la cuarta potencia y cualquier disminución del radio por acúmulos, por secreciones, por mucus, va a hacer que entre y salga menos aire. ¿Sí? Porque lo que se afecta es el radio, el diámetro de las vías aéreas, ¿sí? Entonces, primer factor en ese sentido, ¿sí? Disminución del diámetro, disminución del radio y obviamente eso ¿qué hace? Aumento de la resistencia de las vías aéreas. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la resistencia
el organismo tiene que esforzarse más para que entre y salga el aire a nivel de las vías aéreas, de las vías respiratorias, y por ende llegue mucho menos aire a los alveolos como tal para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿sí? El virus afecta el sistema respiratorio principalmente por una colonización viral y replicación en la mucosa bronquial. Hay necrosis de las células ciliadas y una proliferación de células no ciliadas, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos en el área peribronquial, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Obstrucción de las vías aéreas periféricas, ¿sí? Que ya hablamos de esto. ¿Qué va a hacer el pulmón como respuesta? La respuesta del pulmón va a ser una capacidad residual funcional aumentada, o sea que va a tener que aumentar la función pulmonar para dar respuesta a esto. Disminución de la compliance pulmonar. ¿Qué es la compliance pulmonar? La capacidad de distensibilidad que tiene el pulmón, ¿sí? De adaptarse a cambios. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente hay un aumento de células, ¿sí? Proinflamatorias y de un aumento de la proliferación de células no ciliadas que hace que se vuelva más rígido el pulmón, ¿sí? Aumenta la resistencia de las vías aéreas. ¿Por qué aumenta la resistencia de las vías aéreas? Porque hay obstrucción, porque hay disminución de la luz de las vías aéreas, ¿sí? Y un espacio muerto aumentado. ¿Por qué hay un espacio muerto aumentado? Porque hay necrosis. Hay necrosis. Y obviamente ese tejido necrosado no es funcional, no hay intercambio en ese espacio, en esa superficie muerta. Por eso aumenta también el espacio, ¿sí? Todo esto lleva a un aumento del trabajo respiratorio debido a las alteraciones en el intercambio gaseoso secundario, a la obstrucción de vías aéreas y a microatelectasias. Se producen microatelectasias porque hay obstrucción. Eso hace que se colapsen los alveolos y se produzcan microatelectasias que también pasan a ser parte no funcional del pulmón, ¿sí? Bien. ¿Qué va a llevar esto consigo? Alteración de la ventilación-perfusión, lo cual lleva a una hipoxemia, ¿sí? Disminución de los niveles de oxígeno que ocurre en etapas tempranas del cuadro clínico, ¿sí? Y se produce una hipercapnia que normalmente no ocurre hasta que la frecuencia respiratoria exceda las 60 respiraciones por minuto, ¿sí? ¿Cuál es la importancia clínica y la importancia en el manejo de esta situación en particular? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de hipoxemia, ¿sí? En etapas tempranas de la enfermedad, ¿sí? Y una hipercapnia tardía. Solamente cuando empieza a dispararse la frecuencia respiratoria es que se produce una hipercapnia. ¿Qué efecto puede traer esto para el organismo de una persona? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria después, ¿sí? La acidosis metabólica, ¿por qué se va a dar? Por una hipoxemia. El metabolismo aerobio se vuelve anaerobio y empieza a producir ácido láctico y todas las cuestiones. Otro fundamento. Otro razonamiento, otro fundamento de por qué puede ser eso perjudicial para el organismo de una persona. La hipoxia tisular justamente hace que se produzca todo un mecanismo anaerobio y todo lo que representa justamente esta situación.
el centro regulador del sistema respiratorio, ¿a qué responde mejor? ¿A los cambios de oxígeno o a los cambios de dióxido de carbono? Dióxido de carbono, ¿cierto? Los cambios mínimos que se suceden en relación al dióxido de carbono hacen que se active el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este paciente? Que el cerebro de ese niño con bronquiolitis no se da cuenta de que hay una hipoxemia. ¿Por qué? Porque eso se sucede a principio del cuadro clínico. ¿Y cuándo se da cuenta el sistema nervioso central de que algo no está bien? Cuando ya el niño tiene una frecuencia respiratoria más de 60 respiraciones por minuto. O sea que estuvo un tiempo prolongado sin que el sistema nervioso central se dé cuenta siquiera de que ese niño estaba con un problema respiratorio grave. Entonces eso lleva consigo que los mecanismos compensatorios no se activen hasta que el organismo esté ya luchando contra esta enfermedad. Y eso es clave a la hora del manejo, porque yo tengo que saber que esto pasa en la bronquiolitis para poder actuar temprano. O sea, por eso los niños con bronquiolitis, no, pero está saturando bien, está bien todavía, no tiene mucha dificultad respiratoria todavía. Sí, porque el organismo todavía ni siquiera se dio cuenta de que este niño está grave. Entonces yo tengo que darme cuenta de eso y saber que fisiopatológicamente va a pasar esto. Que cuando el organismo ya está muy grave es que se va a empezar a desencadenar los mecanismos a nivel neurológico, que va a ser probablemente disminuir la cantidad de sangre que se va a otro organismo para tratar de priorizar el pulmón y todo lo que representa esta situación. ¿Sí? Bien, entonces estos son puntos claves que yo tengo que entender en el manejo de la bronquiolitis posterior. ¿Sí? Esta es una representación gráfica, no se lee muy bien lo que dice hacia acá, no sé por qué regla de 3, pero es para que entiendan nomás. Esto es una vía aérea normal por donde pasa tranquilamente el aire, y esta es una vía aérea con bronquiolitis, con inflamación, con restos celulares, con acúmulo de mucus. O sea que es lo que estuve tratando de explicarle desde OVAS hasta acá. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la bronquiolitis? ¿Sí? Y la bronquiolitis, el diagnóstico es clínico. ¿Sí? Se apoya en los signos y los síntomas y una exploración física. ¿Sí? El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, donde vamos a encontrar rinorrea, congestión, tos, fiebre o no, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, retracciones, tirajes, expiración prolongada, rales, principalmente sibilancias, ¿sí? Y ocasionalmente incluso en los niños menores de 3 meses puede directamente ya tener una apnea, ¿sí? Entonces voy a tener esta sintomatología dentro de la bronquiolitis como tal, ¿sí? ¿Sí? Rales es estertores, ¿sí? Pueden ser húmedos o secos, ¿sí? Dentro de la bronquiolitis lo que encontramos más son los secos, sibilancias y roncos, ¿sí? Bien, entonces hice la evaluación, tengo que clasificarlo. ¿Cómo lo voy a clasificar? A partir de puntaje de TALS modificado, ¿sí? El puntaje de TALS modificado es que se utiliza últimamente. Pueden encontrar otro tipo de valoración, otras escalas. Está el de TALS solamente, ¿sí? Esto es más actualizado, digámosles, en ese sentido, ¿sí? Y lo va a evaluar. ¿Cuál era el que usábamos en OVAS? ¿Cuál usábamos en OVAS? Sacar ya uno de los días de la cabeza ustedes. Déjenme el día para último. Déjenme. A ver cómo les va. ¿Cuál era el de OVAS? No,
parámetros tiene en cuenta? Frecuencia respiratoria obviamente va a variar en dependencia de la edad. En menores de 6 meses, en mayores de 6 meses, ¿sí? Va a ir variando y en dependencia de eso vamos a ponerles puntaje 0, 1, 2, 3 puntos. ¿Sí? Si encontramos sibilancias, borrales, crepitantes, subcrepitantes, ¿sí? Vamos a ir dándole más puntaje también. La utilización de músculos accesorios, ¿sí? En dependencia de que vaya aumentando y acrecentándose la presencia de tiraje, va a ir aumentando también, ¿sí? Y en dependencia del nivel de saturación de oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a tener estos parámetros para poder decir que estoy ante una bronquiolitis leve, moderada o grave, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos clínicos y puntajes de clasificación, voy a tener estos 3 tipos de bronquiolitis, ¿sí? ¿Quiénes voy a internar? ¿Cuáles son los pacientes que van a requerir internación? Los pacientes que tengan criterios de gravedad y obviamente los pacientes que tengan un ambiente familiar desfavorable. Como decíamos nosotros, ¿dentro de qué diagnóstico metíamos a este grupo de niños? Diagnóstico socioeconómico desfavorable o grado 3, ¿verdad? Entonces, dentro de este grupo van a necesitar internación sí o sí. Bien, ¿cuál es el porcentaje de internación? Dijimos que en los niños previamente sanos no pasa de un 3%, ¿sí? O sea que si el niño está normal, está sano, no pasa del 3%. Si el niño es prematuro, ya el 25% prácticamente se interna, si no es más, ¿sí? Y si tiene una enfermedad pulmonar previa, que es una displasia broncopulmonar, por ejemplo, más del 50% tiene que internarse, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué me interesa saber si el niño tiene un factor de riesgo o no? Porque la tasa de mortalidad se eleva un 30%. O sea que estos pacientes que tienen algún factor de riesgo, tengo que tenerlo presente y tengo que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo? Que sean menores de 3 meses, que tenga una desnutrición grave, que tenga una cardiopatía congénita, que sea prematuro, que tengan tipo de inmunodeficiencia, que tenga una enfermedad pulmonar crónica y que tenga un alto riesgo social, ¿sí? Estos van a ser los factores de riesgo que van a hacer que se eleven la tasa de mortalidad de mis pacientes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los criterios de gravedad? Porque decíamos, todos los niños que tengan criterios de gravedad tienen que internarse sí o sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los criterios de gravedad? El primer criterio de gravedad, ¿cuál va a ser? Que tengan factor de riesgo. O sea, todos los niños que tengan factores de riesgo, yo tengo que valorar la internación de ese paciente, ¿sí? Basta un factor de riesgo para considerar que ese niño tenga criterio de gravedad, ¿sí? En ese punto en particular, ¿por qué decimos y por qué, si te preguntan, todos los niños que tengan factor de riesgo se internan? Muchos te van a decir sí, otros te van a decir no. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo y quiero que entiendan muy bien esta parte. Nosotros vemos personas, no vemos enfermedades, ¿sí? ¿Qué situación? Tengo una bronquiolitis de 4 meses, ¿sí? Que haya sido prematuro y le hago el TALF y está en leve, ¿verdad? Es una bronquiolitis leve. Pero ¿qué pasa? Su mamá es muy instruida. Como fue prematuro, su mamá entiende toda la patología, todos los problemas que pueda tener y vive a una cuadra del hospital. ¿Le interno? No, le mando a la casa con signos de alarma, con orientación. Por eso no somos absolutos en ese sentido y tenemos variaciones, ¿sí?
Por eso que no vas a encontrar, sí o sí se interna si tiene un factor de riesgo, ¿sí? Pero tengo que considerarlo, tengo que ver, tengo que estar atento, ¿sí? Si tiene cianosis, si ya el niño viene con acnea, si tiene un puntaje de tal de 9 puntos o más, si hay una falta de la respuesta al tratamiento. Le indiqué un tratamiento, le mandé a su casa, dentro de 24 horas viene nuevamente, no hay respuesta, le tengo que internar, ¿sí? Porque la bronquiolitis sí, cada 24 horas tengo que valorarlo, ¿sí? Y una imposibilidad de alimentarse es un criterio también de gravedad en ese sentido, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a tratar a la bronquiolitis? ¿Sí? Y el tratamiento de la bronquiolitis se basa en esto. Este es el pilar del tratamiento de la bronquiolitis, ¿sí? Entonces, tengo que hidratarlo correctamente, ya sea por vía oral, por sonda, por una hidratación parenteral en dependencia de la situación del paciente. Tengo que monitorizar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, ruidos. Tengo que hacer una monitorización respiratoria. Oxigenoterapia, ¿en qué momento? Al inicio de la patología, porque yo sé que dentro de la bronquiolitis la hipoxemia se sucede a temprana evolución, ¿sí? Alimentarle, no dejar de alimentarle por más que esté con un cuadro respiratorio. ¿Cuándo voy a suspender vía oral? ¿En qué momento se suspende vía oral? Cuando la frecuencia respiratoria sobrepase las 60 respiraciones por minuto. Les había dicho en algún momento que una de las contraindicaciones de darle algo por la boca es que la frecuencia respiratoria esté por encima de las 60 respiraciones por minuto, ¿sí? Aspiración de secreciones, aspirar las secreciones, ¿sí? Con una perita de goma, con un succionador, ¿sí? La aspiración de secreciones es clave para la bronquiolitis, ¿sí? Posicionarlo correctamente en una posición semisentada, ¿sí? Un ángulo de 45 grados, de 30 grados, para que el niño esté cómodo, esté lo más tranquilo posible y una buena posición, ¿sí? Bien. Terminó el tratamiento de la bronquiolitis. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Podemos hacer otro tratamiento más o terminamos acá? Medicamentoso. ¿Qué medicamento, doctora? Vamos a ver. Bien. Corticoides, dice la doctora acá. Bien. Antialérgico, dice la doctora acá. Bien. Doctora, escucho, vamos. Dímense. Salbutamol, betadón de acción corta, dice ahí la compañera. Bien. ¿Qué más? Nebulización con bromuro y protropio, dice acá el compañero. Bien. ¿Qué más? Vamos, vamos. ¿Qué dice tu librito? Vamos, decime. Dale, perdón. Broncodilatadores, sí, lo que decíamos allá. Expectorante, dice el compañero. Bien, vamos. Antileucotrienos, sí, montelukast, fibrukast, todo lo que ustedes quieran. Por evitar la enfermedad, no sé si tener algún caso más especial, más complicado. Está aplicando um solução estar contigo para verificar se for bactéria entrar com antibiótico. Les hago otra pregunta para tirar todo lo que ustedes me dijeron por la borda. Tengo un brazo, tengo un brazo necrosado. ¿Qué hago?
¿Le sirve algún tipo de medicamento? ¿Le pongo un expectorante? ¿Le pongo anestesia? ¿Le pongo adrenalina? ¿Le pongo salbutamol? ¿Le pongo lo que sea? ¿Y por qué a un tejido necrosado ustedes le quieren poner todo eso? Entonces, si eso fue lo que dijimos que pasa con la bronquiolitis. Necrosis. Corticoides, le ponemos corticoides al caso necrosado. Por eso es la vergüenza del pediatra, porque no podemos hacer absolutamente nada. Y a su vez podemos hacer todo lo que ustedes dijeron. ¿Por qué? Porque viene ella y dice vamos a hacerle, y vamos a hacerle, y vamos a hacerle, y vamos a hacerle, y viene el vamos y vamos a hacerle, le hacemos de todo. ¿Pero para qué? ¿Por qué pasa eso? Porque viene la mamá y te dice, ¿y eso nomás le van a hacer? Mi hijo se está muriendo, ¿no le van a hacer algo más? ¿Qué decimos? ¿Qué está demostrado? Tengo que aspirar esas secreciones. ¿Por qué? Porque ese tejido necrosado tiene que salir todo para que se pueda regenerar y pueda volver a lo normal. Por eso es que es autolimitado. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Sostén. ¿Qué hacemos? Posicionar, aspirar, hidratar, oxigenar. Eso es lo que está demostrado científicamente que sirve. Se hace lo otro, sí se hace, por eso ustedes tienen un protocolo y tienen todavía un montón de diapositivas que yo les voy a ir tirando, que es lo que se puede hacer, ¿sí? Pero ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que estar conscientes de que eso que ustedes van a hacer son pruebas terapéuticas. ¿Responden algunas veces? Sí, responden algunas veces. Y las otras no responden. ¿Estoy haciendo mal el tratamiento? ¿Estoy indicando mal? No, hay un tejido necrosado. Y en dependencia de cuán necrosado esté, ¿va a responder mi paciente o no va a responder? ¿Va a responder el tejido que no está necrosado? Sí. Al salbutamol, a la adrenalina, al corticoide, a todo va a responder. Pero el tejido dañado como tal no va a responder a nada. Hasta que eso no salga todo, no va a recuperarse en un paciente. ¿Sí? ¿Usted levantó la mano? ¿Ya te contesté? ¿No? Doctor. No necesariamente, el tejido pulmonar se restablece totalmente. ¿Y cómo se sucede? En etapas muy tempranas de la edad del niño, el pulmón del niño es muy plástico, es muy regenerable. Yo tengo hoy un niño con todos los dos pulmones dañados y eso se regenera todo nuevamente. O sea, no hay problema con eso. ¿Tiene alguna cosa que por ser uma infecção por vírus? Também que essa regeneração que tiene que el propio organismo hacer? Sí, el tema es que el daño como tal, los virus lo hacen en un primer momento y depende de la virulencia y depende de la acción que tenga el virus contra el organismo. Esa es una cuestión muy importante que hay que conocer en relación al virus. El virus en un primer momento hace todo el daño y después ya el daño se queda y va desapareciendo de a poco, ¿verdad? Por eso el tratamiento de los cuadros virales en general tienen que ser hechos lo más temprano posible. Ustedes habrán aprendido de eso ahora, por ejemplo, con el COVID, en donde decíamos tratarlo antes de las primeras 48-72 horas. Si no se trata, ya no lo trates con antivirales. ¿Sí? Porque el daño lo produce en un primer momento. Después, por ejemplo, un herpes. ¿Sí? Si vos detectaste un herpes al cuarto o quinto día de la enfermedad, le pones antiviral, para nada, ya no sirve para nada, ya se hizo todo el daño. Entonces, por eso muchas veces tratamientos de ese tipo, no, de antivirales por lo menos, no se plantea tampoco. ¿Sí? Doctor, ese tratamiento sería en caso de internación. Y en caso de que sea leve, se va a su casa, Vamos a ver ahora el protocolo. Yo quise nomás razonar con ustedes y quise plantear nomás una situación. Sí. Porque dijimos que en caso de gravedad también sería la no respuesta al tratamiento en 24 horas. Y en
qué vamos a hacer en dependencia si es leve, moderada, grave, ¿sí? Bien, entonces, hay protocolos que hablan de cómo manejar una bronquiolitis en dependencia de qué tipo de bronquiolitis sea, ¿sí? Dijimos, bronquiolitis, definición de caso, primer episodio de sibilancia, precedida de rinorrea, en el menor de 2 años. Los síntomas van a ser sibilancia, tos, retracciones, cambio de coloración, aleteo nasal, taquipnea, esfuerzo respiratorio, fiebre, ¿sí? Que puede tener o no, signos de deshidratación, ¿sí? Vamos a aplicarle el puntaje de tal modificado y voy a clasificar en leve, moderada o grave, ¿sí? Leve. ¿Qué voy a hacer si el niño es leve? Si el niño está estable y es leve, voy a tratar de forma ambulatoria, voy a garantizar el aporte hídrico, aspirado de secreciones, ¿sí? Con irrigación nasal de suero fisiológico hipertónico, ¿sí? Si el patrón es obstructivo, salbutamol 2 PAP cada 4 a 6 horas, reevaluación periódica cada 24 horas, educación a los padres sobre pautas de alarma y evitar ambientes fríos y secos, ¿sí? Y el humo de cigarrillo que yo le agregaría acá. Entonces, si tengo una bronquiolitis leve, ¿sí? ¿Qué hago? Me mando a la casa, aspiración de secreciones, posición, irrigación de las fosas nasales con suero fisiológico o suero fisiológico hipertónico. Y si tengo un patrón obstructivo, cuando hablo de un patrón obstructivo, y en esto caigo en una situación muchas veces de valoración del contexto familiar, mamá asmático, papá asmático, hermanito, otro hermanito, perro, gato, todo el mundo asmático, ¿qué puede ser ese niño? Puede tener un patrón obstructivo. Voy a hacer una prueba terapéutica con salbutamol, ¿sí? Y lo valoro nuevamente a las 24 horas, ¿sí? Escuchen esta palabra, prueba terapéutica, ¿sí? Prueba terapéutica, ¿sí? Bien. Le hago el... ¿Qué era el TEP? Triángulo de evaluación pediátrica. No se les ocurra tirarme que uno por ahí no. Así se les pongo la luz. Y ya termina nuestra amistad. Hacemos el ABCDE, leemos, valoramos correctamente la urgencia, ¿sí? Hacemos una historia clínica, exploración física, ¿sí? Escala de tal y valoramos. ¿Tiene factores de riesgo? ¿No tiene factores de riesgo? Va a la casa. Si tiene factores de riesgo, internación, menores de 3 meses, mayores de 3 meses. ¿Cómo voy a valorar? ¿Sí? Si el paciente está inestable, nebulizar con suero fisiológico hipertónico al 3%. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es nebulizar con suero fisiológico hipertónico. En este punto, todas las literaturas coinciden hoy día que las nebulizaciones con suero fisiológico hipertónico resultan en la bronquiolitis. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque dijimos, se deshidrata la vía aérea. ¿Qué es lo que hace el sodio? Estira agua, ¿cierto? Entonces al estirar agua, ¿qué es lo que hace? Humidifica todas las vías aéreas, ¿sí? Diluye esas secreciones que hay dentro de las vías aéreas y es mucho más fácil que salga. Y de esa forma se va despejando la vía aérea. Entonces eso es lo que está demostrado hoy día como uno de los aspectos importantes en el tratamiento y en el manejo de la bronquiolitis. ¿Sí? Sí. Lo hacemos nosotros. ¿Sí? El suero fisiológico normal es al ¿cuánto por ciento? 0,9%. ¿Cómo se hace el suero fisiológico hipertónico? Se mezcla 1.5 ml de cloruro de sodio, ¿sí? Al 3 molar o 3 mil equivalentes. Por eso tienen que ver siempre eso también. El suero fisiológico viene tanto el cloruro de sodio y el cloruro de potasio vienen al 2 molar y al 3 molar. En el Brasil hay al 2 molar. Nosotros solamente tenemos el de 3 molar. ¿Qué significa eso? Que un ml tiene 3 mil equivalentes de sodio. ¿Sí? Entonces,
1.5 de cloruro de sodio más 8.5 ml de agua destilada o de suero fisiológico se convierte en suero fisiológico hipertónico al 3%. ¿Sí? Ahí, más adelante creo que está también eso. Bien, entonces, si es menor de 3 meses, el niño sea leve, moderado o severo, ¿qué tengo que hacer? Garantizar aporte hídrico, ya sea por vía oral, sonda nasogástrica o vía endovenosa según tolerancia vía oral, severidad y estado de hidratación. Administrar oxígeno si la oxigenación está por debajo del 92% para mantener una saturación entre 92 y 95%. Aspirar secreciones, si nebulización con suero fisiológico al 3%, y lo que decíamos, 8.5 de agua destilada más o suero fisiológico más 1.5 de cloruro de sodio. ¿Qué voy a usar de esto? 3 cc cada 4 a 6 horas. Descartar que pueda haber una infección bacteriana a partir de solicitar estudios complementarios, hemograma, ¿sí? PCR, gracias, velocidad de eritrosedimentación, ¿sí? Plaquetas, radiografía de tórax en pacientes febriles para descartar algún cuadro bacteriano, ¿sí? Si no mejora o hay empeoramiento progresivo, evaluar y probablemente ya va a entrar como un severo y ya voy a necesitar unidad de terapia intensiva, ¿sí? Si es mayor de 3 meses, en el leve confort del paciente, garantizar aporte hídrico según tolerancia y severidad, administrar oxígeno, ¿sí? Aspirar secreciones, previa irrigación nasal con suero fisiológico y la misma cosa, nebulización con suero fisiológico hipertónico, ¿sí? Si es una moderada, considerar si es un patrón restrictivo, aspiración de secreciones, si es un patrón obstructivo, salbutamol, ¿sí? En aerosoles cada 20 minutos, 2 PAC cada 20 minutos por 1 hora, o sea, 3 PAC de salbutamol, porque siempre me sale nebulización, no es nebulización, ¿sí? Son aerosol terapia cada 20 minutos. Se le llama rescate, vamos a hacerle un rescate, ¿sí? En caso de una buena respuesta, considerar como una alternativa terapéutica. Por eso les decía, prueba terapéutica, ¿sí? Nunca a horario. Si no responde, ¿qué hacemos? No seguimos con eso. Por eso hablamos de prueba terapéutica. Si no responde, lo sacamos, ¿sí? Severo, pautas de gravedad, ¿sí? Moderada, si el paciente ya recibió salbutamol o no mejoró, considerar cánula de alto flujo, intubación orotraqueal y traslado a unidad de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hablamos. Signos de alarma: no se alimenta, no duerme bien, fiebre alta, decaimiento del estado general o letargia, deshidratación, ¿sí? Saturómetro es uno de los elementos más importantes que puedo tener, ¿sí? Y se usará broncodilatador solo si hay sibilancia y se continuará con la misma solo si hay respuesta clínica, ¿sí? ¿Cuándo voy a decidir mandarlo de alta? Cuando se normaliza la frecuencia respiratoria, cuando se alimenta normalmente, cuando ya no requiere oxígeno, cuando el cuidador o entrenador está entrenado, valga el juego de palabras, ¿sí? En la aspiración de secreciones con una perita de goma, ¿sí? Para el diagnóstico, ojo con eso, para el diagnóstico de la bronquiolitis no se necesita ningún tipo de estudio. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, ¿sí? Si busco complicaciones, si busco descartar otra patología asociada, ahí sí puedo solicitar estudios. Pero el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, ¿sí? Bien, entonces, como hablamos de utilizar broncodilatadores como una prueba terapéutica, ¿sí? Puedo usar salbutamol 0.15 a 0.25 miligramos kilo peso dosis, media gota a 1 gota por kilo peso, no pasar de 15 gotas, de la presentación del 5% y diluido en 3 cc de suero fisiológico hipertónico, ¿sí?
Laxantinas no se recomienda, ¿sí? No se extrañen en que algún protocolo o en alguna literatura encuentren la adrenalina como tratamiento para la bronquiolitis, ¿sí? En algún momento se dejó de usar, ¿sí? Prácticamente ya nadie lo usaba. Con este tema del COVID volvió nuevamente a plantearse la adrenalina. Por eso les decía en un primer momento, hay muchas discrepancias, hay mucha discusión, ¿sí? Cuando las papas queman y el niño tiene una bronquiolitis severa y yo no sé más qué hacer, ¿voy a usar adrenalina? Pues la mayoría de las veces lo uso para ver si no hay una respuesta, ¿sí? Si uso la adrenalina, lo ideal es que sea la levórica, que es la que menos efectos adversos tiene, ¿sí? La dosis es de 0.05 miligramos kilo peso cada 4 horas, ¿sí? Diluir en 3 cc de suero fisiológico también, ¿sí? Anticolinérgicos, perdón. Yo no entendí por qué el salbutamol está equivocado y no en Porque podemos hacerle nebulización en los casos graves de la enfermedad y la dosis es igual. Es preferible siempre en aerosol. La vía de elección de los cuadros respiratorios es la vía respiratoria, y cuando hablo de salbutamol, siempre el aerosol va a tener la de ganar toda la vida. Y les doy los aspectos que se tienen en cuenta en ese sentido, ¿sí? Las micropartículas que produce el aerosol de salbutamol son menos de 2 micras, ¿sí? Las nebulizaciones produce alrededor de 4 micras, o sea, el tamaño es mayor, ¿sí? Y creo que hablamos eso el otro día cuando hablábamos de OVAS, que cuando vos haces una mezcla para el nebulizador, para las nebulizaciones, ¿sí? Vos agregás suero fisiológico y agregás salbutamol. Siempre el peso molecular del salbutamol va a ser mayor que el del suero fisiológico. Entonces va a precipitar siempre hasta lo último, ¿sí? Y tenés una mezcla de 3 ml más tus gotitas que no van a sumar mucho, ¿sí? Pero necesitas que ese niño o esa niña se quede alrededor de 3 a 5 minutos con la mascarilla por su cara tirándole humo. ¿Les insto a que prueben? Y en el caso de la aerosol es siempre mejor con la aerocámara. Totalmente, hasta los adultos hoy día ya se recomienda que sea con aerocámara. ¿Cuánto tiempo te lleva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 segundos. ¿Sí? En relación a los 5 minutos que tenés que esperar con una mascarilla en la cara de ese bebecito de 3, 4 meses, 1 año. Misión imposible para el cáncer, ¿sí? A no ser que esté muy grave, en donde ya hay una letargia, en donde hay ya una afectación del estado general, en donde el niño ya se venció, y en esos casos sí se puede hacer, ¿sí? Bien. Anticolinérgicos no se recomiendan. Corticoides, sin beneficio clínico en la fase aguda ni en la evolución posterior, los efectos colaterales son bien demostrados, ¿sí? No está mal lo que planteó la compañera, pues le estoy atacando con el corticoide desde hace rato, ¿verdad? Pero tengo que defenderla también, ¿sí? ¿Por qué razón? Hasta el año pasado, ¿sí? Hasta el 2021, se había planteado la utilización de corticoides en la bronquiolitis. Y hubo un estudio muy grande, multicéntrico, en todo el mundo, en donde estudió corticoides en la bronquiolitis, ¿sí? Y alrededor del 2018-2019 agarra y sale la primera publicación en relación a ese estudio. ¿Y qué decía esa publicación de ese estudio? Que un 50% de los cuadros de bronquiolitis no respondían al corticoide y 50% respondían. ¿Quiénes principalmente? Los que tenían algún componente de atopía, o sea, lo mismo, mamá asmático, papá asmático, ¿sí? Entonces esos pacientes respondían. Entonces se empezó a usar como loco
el corticoide en la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque había un 50% de posibilidad de que respondan. ¿Sí? El año pasado concluyó el estudio y una de las conclusiones importantes que saca es que el corticoide es dañino para los pacientes con bronquiolitis. Y ahí, chao, corticoides nuevamente para la bronquiolitis. Que anteriormente luego ya se decía, ¿sí? Por eso, en defensa del corticoide, ¿sí? Hubo un tiempo que se usó y no se extrañe que encuentren todavía en algunas literaturas en ese sentido, ¿sí? Pero hoy día ya no se recomienda, ¿sí? Porque una vez que te dice, hasta si te dice en el 50% responde y en el 50% no, bien, puedo hacerlo. Pero cuando te dice produce daño, ahí fuiste. Porque ya no hay ninguna justificación de que puedas usar para indicarle a un paciente. Porque ahí sí ya estás faltando a lo que queremos, que es brindar beneficio al paciente, ¿sí? Antibióticos no se recomienda su uso, ¿sí? En la bronquiolitis pura, ¿sí? Abro paraguas. A pesar de que hoy ya no tanto, por suerte ya no tanto, pero anteriormente veían, nosotros usábamos muchos antibióticos en la bronquiolitis. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podíamos apartar una bronquiolitis de una neumonía y estaban los dos juntitos, entonces había mucho riesgo de que se sobreinfecte. Entonces por eso usábamos antibióticos muchas veces en la bronquiolitis. Hoy por suerte ya no pasa eso, ¿sí? Y no usamos antibióticos en la bronquiolitis pura, que no está indicado, ¿sí? Helio, mezcla gaseosa, helio y oxígeno se ha vendido también en un primer momento como una salvación a todos los cuadros respiratorios en general. Bronquiolitis OVA, ustedes habrán visto en OVA también, dijimos que no hay beneficio, ¿sí? Entonces tampoco se recomienda, ¿sí? Inmunoterapia con palivizumab, ¿sí? La inmunoterapia se plantea en niños con factores de riesgo, ¿sí? En el país hay un programa en donde los niños con cardiopatía se les hacen palivizumab, ¿sí? Como una inmunoterapia para evitar el contagio o por lo menos disminuir el contagio con el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Y los antivirales que se ha planteado es la ribavirina, ¿sí? En algún momento se plantea y tenemos el mismo problema o la misma situación con todos los antivirales que ya mencioné anteriormente, ¿sí? Si se usa en la primera etapa puede haber respuesta, si no es prácticamente ya por nada, ¿sí? Medidas de control de la bronquiolitis en el domicilio que tengo que orientarles, ¿sí? Vigilar posibles signos de empeoramiento como dificultad para respirar, agitación, mala coloración, pautas de apnea, rechazo alimentario, vómitos. En estos casos acudir a urgencia con la mayor brevedad posible, ¿sí? Tomar temperatura varias veces al día, ¿sí? Recomendamos cada 4 horas a las mamás, ¿sí? Asegurar que tome líquido por boca, si no lo tolera, ofrecer pequeñas cantidades frecuentemente. Prohibición de fumar en el domicilio del niño. Si presenta obstrucción nasal, se realizará lavado con suero fisiológico y aspiración suave de secreciones. ¿Sí? No deberá ir a la guardería hasta desaparición completa de los síntomas. Procurar un ambiente tranquilo, molestar lo menos posible, lo más cómodo posible. ¿Sí? Postura en decúbito supino, posición semisentada. Si la evolución es buena, se recomienda control sistemático por el pediatra a las 24 horas o 48 horas. ¿Sí? Nosotros con bronquiolitis, 24 horas sí o sí es lo mandatorio para poder tratar, controlarlo, ¿sí? Y ahí, si no respondió al salbutamol, si no respondió a las medidas generales, si no respondió a la aspiración de secreciones, es que se le interna, ¿sí? Bien, este es el protocolo, digámosle, comprimido del ministerio que salió en el 2016. Sí, este es más viejo que el otro salió con el tema de la pandemia, ¿sí? Y es la misma cosa, leve, manejo en el hogar, ¿sí?
no indica nebulizaciones, ¿sí? En el moderado, oxígeno, alimentación, hospitalización, nebulización con suero fisiológico hipertónico, más agua destilada. Y lo que les quería mostrar y por qué puse esto es por manejo en el hospital, posición cómoda, aspiración de secreciones, máscara de oxígeno con reservorio, hidratación parenteral y esto, terapia de escalación. ¿Qué es lo que es la terapia de escalación? Esta palabra lo usan prácticamente en todos los protocolos que ustedes vayan a encontrar, porque es la palabra mágica a decir: hagan lo que se le cante la gana, pero háganlo de forma ordenada. En síntesis, eso es lo que dice esta palabra. Hagan lo que se les ocurra, pero hagan de forma escalonada. ¿De dónde sale esta terapia de escalación? ¿Quién lo ha planteado y quién lo ha introducido? Los infectólogos. ¿Sí? ¿Y qué dicen los infectólogos? Vamos a tratar esta infección, pero vamos primero a tratar con una penicilina y después vamos a ponerle una penicilina, una cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, y después vamos a ponerle vancomicina, y después vamos a agregarle piperacilina, y después vamos a agregarle colistina, ¿sí? De forma escalonada, ¿sí? Una a la vez. No ir directamente con la colistina en todos los pacientes, ¿sí? Entonces eso es lo que explica esta terapia escalonada. Vamos a hacer nebulización con suero fisiológico primeramente. Agregarle su salbutamol después si no responden. Probar con adrenalina si no te respondió tu paciente, ¿sí? Y si no te respondió tu paciente, resaque. ¿Sí? Escalonadamente, ¿sí? Bien. Hospitalización en una unidad de cuidado intensivo respiratoria y asistencia respiratoria mecánica si no responde el paciente, ¿sí? La misma cosa que ya habíamos visto, es durante el COVID del 2020. ¿Por qué les traía esto? Porque en este caso han planteado nuevamente la utilización de adrenalina, ¿sí? Y esto es del hospital, uno de los hospitales a nivel país. Cuando hubo bronquiolitis en pandemia, lo que dijeron justamente es tratar de evitar las nebulizaciones, pero indican la administración de adrenalina como tal, ¿sí? Esto también es otro protocolo, o sea, para que ustedes vayan viendo justamente los protocolos que se puedan tener y que, por ejemplo, valorar nebulizaciones con adrenalina solo en sala individualizado con cuadro respiratorio, ¿sí? Incluir preparación de la adrenalina ya también para cada paciente individualizado. Es más que todo para que ustedes tengan en cuenta que hay muchos protocolos. Estos protocolos son todos de un mismo país. O sea, ningún país incluso se pone de acuerdo en los protocolos. Algunos te dicen uno, pero dice otra cosa. ¿Por qué? Porque hay mucha discrepancia, ¿sí? Y porque hay muchos criterios en ese sentido, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios?